Europa en 9 sueños, el amplio discurso del Papa en la entrega del Premio Carlomagno y el sueño de una Europa joven capaz todavía de ser madre, que socorre a los pobres y a los que solicitan acogida porque ya no tienen nada. ¿Qué te ha pasado, Europa? El embajador de Hungría ante la Santa Sede habla sobre el discurso del Papa. Es una llamada a despertarnos, a buscar los sueños y los valores que nos unen para hacer frente a crisis como la actual de los inmigrantes. Médicos con el corazón en África. El Papa y los médicos voluntarios y patrocinadores de la primera ONG en el campo sanitario reconocida en Italia, la CUAN. En África, la salud es todavía un privilegio para pocos. El pan partido en Santa Marta. La riqueza de las homilías matutinas del Papa Francisco que se recopilan en el libro Pensamientos para el Año Santo del especialista en medios de comunicación Gamalieri. Actos con los colores de la fe. La visita a través de las imágenes al corazón monástico de la Iglesia Ortodoxa, el Monte Athos, entre paisajes, edificios y rostros gracias a las obras fotográficas del griego Kalafatis. Volvamos a escuchar los puntos principales del discurso del Papa sobre Europa al recibir el premio Carlomagno. El reportaje es de Alejandro de Carolis. Schuman, Adenauer, De Gasperi y Francisco. Desde el viernes 6 de mayo de 2016, Europa cuenta entre sus padres fundadores también al Papa, que vino de la América Latina. Muchos pensaban hasta la víspera de lo que dijese el Papa Bergoglio al recibir el premio Carlomagno en Aquisgrán, y que se concede a los que se distinguen en la defensa de los valores europeos, dejaría una marca, una sacudida de novedad en la escasa faz del viejo continente. Pero en la sala regia del Vaticano, frente a las máximas autoridades europeas, el Papa Francisco superó con creces las expectativas, desarrollando un discurso amplio y convincente, solemne y decidido, crítico, pero de largas miras sobre lo que definió como una madre de los pueblos y naciones que de un poco tiempo a esta parte ha visto cómo las grandes ideales que imaginaron sus creadores terminaban ahogados en los pequeños intereses de algunos recintos populares. ¿Qué cosa ti è successo? ¿Qué te ha sucedido, Europa humanista, defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad? ¿Qué te ha pasado, Europa, tierra de poetas, filósofos, artistas, músicos, escritores? ¿Qué te ha ocurrido, Europa, madre de pueblos y naciones, madre de grandes hombres y mujeres que fueron capaces de defender y dar la vida por la dignidad de sus hermanos? Del entumecimiento, dijo el Papa, se sale haciendo, ante todo, una transfusión de la memoria que permita a la Europa abuela reencontrar su capacidad generadora y creadora, su espíritu unitario y solidario. Estamos invitados a promover una integración que encuentra en la solidaridad el modo de hacer las cosas, el modo de construir una historia, una solidaridad que nunca puede ser confundida con la limosna, sino como generación de oportunidades para que todos los habitantes de nuestras ciudades y de muchas otras ciudades puedan desarrollar su vida con dignidad. El tiempo nos enseña que no basta solamente la integración geográfica de las personas, sino que el reto es una fuerte integración cultural. Es necesario saber regenerar Europa, afirmó el Papa Francisco, garantizando a sus jóvenes la certeza de un trabajo, pasado de una economía líquida preocupada solo del interés a la economía social, que invierte en las personas y crea oportunidades. Y el tercer pilar, el diálogo. La paz será duradera, dijo, en la medida en que amemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Les enseñemos la buena batalla del encuentro y de la negociación.
y con ello la visión final de Francisco, 9 sueños, como otros tantos actos de amor hacia la tierra, faro de civilización. Sueño un nuevo humanismo europeo. Sueño una Europa joven, capaz de ser todavía madre. Una madre que tenga vida, porque respeta la vida y ofrece esperanza de vida. Sueño una Europa que se hace cargo del niño, que como un hermano socorre al pobre y a los que vienen en busca de acogida, porque ya no tienen nada y piden refugio. Sueño, continuó Francisco, una Europa que escucha y que se valora a las personas enfermas y ancianas para que no queden reducidas a improductivos objetos de descarte. Una Europa donde los jóvenes respiran el aire limpio de la honestidad y donde casarse y tener hijos es una responsabilidad y un gozo grande, no un problema producido por la falta de un trabajo suficiente estable. Sueño una Europa donde ser emigrante no sea un delito, sino una invitación a un mayor compromiso con la dignidad de todo ser humano. Sueño una Europa de las familias con políticas realmente eficaces, centrada en los rostros más que en los números, en el nacimiento de hijos más que en el aumento de los bienes. Sueño una Europa que promueva y proteja los derechos de cada uno, sin olvidar los deberes para con todos. Sueño una Europa de la cual no se pueda decir que su compromiso por los derechos humanos ha sido su última utopía. Que il suo impegno per i diritti umani è stato la sua ultima utopia. Los comentarios del discurso del Papa del embajador de Hungría ante la Santa Sede, presente en la Sala Regia. El reporte es de Marco Potenciano. El premio Carlomagno conferido al Papa ha hecho reflexionar a la comunidad europea sobre los valores de la Nueva Europa, cuyo redescubrimiento y fundación recalcó el propio pontífice. Entre las autoridades y diplomáticos presentes estaba también el embajador de Hungría ante la Santa Sede, Eduard Habsburg. Yo estaba en la sala y como siempre quedé muy impactado por las palabras del Santo Padre. Él es una voz moral de Europa. Nos recuerda que debemos ser solidarios, que debemos ayudarnos y nos ha preguntado, Europa humanista, ¿dónde estás? Así que es un poco una llamada a despertarnos, una invitación a Europa para que busque y estemos juntos. Me gustaría que los países europeos se reuniesen y se preguntasen qué son estos valores de los que todos hablamos. Todas estas preguntas están en el aire, nadie la concreta. Nadie dice de verdad cuáles son estos valores que nos unen. Tenemos que reunirnos sobre esto, hablar, escuchar a todos y no solo a algunos. Después encontrar un camino juntos. Después seremos también capaces de hacer frente a la crisis como la actual de los inmigrantes. Hemos encontrado al embajador de la Academia de Hungría con motivo del 1700 aniversario del nacimiento de San Martín de Tours, el soldado francés nacido en Hungría que partió su manto para abrigar a un mendigo. La figura de San Martín se ha recordado en una mesa redonda donde se ha puesto de manifiesto la actualidad del santo de la Europa actual, un continente que los particularismos nacionales y los beneficios políticos basados en la inmediatez de los resultados corren el riesgo de volverlo sordo ante el grito de ayuda de los que llaman a su puerta y también de los que viven en su interior. Nos damos cuenta ahora de que hay percepciones y modelos distintos sobre cómo ver las posiciones políticas en Europa, pero es como una familia. En una familia existen posiciones distintas y caracteres distintos. Tengo 6 hijos y cuando estamos sentados a la mesa me doy cuenta de cuántas visiones distintas aparecen. Y Europa es un poco así. Pienso que queda todavía un cierto camino por recorrer para que todos respeten las opiniones de todos y encontremos una vía común, que hay una alternativa al proyecto de Europa. Y no solo los perfiles políticos del discurso del Papa, tocó también temas sociales y culturales, ámbitos de los cuales se ocupa el Consejo de Europa, la organización internacional que reúne a los países europeos y que desde su fundación en 1949 trabaja por el desarrollo de la identidad de Europa basada en los valores compartidos.
Está con nosotros Stefano Dominioni, director del Instituto Europeo para los Itinerarios Culturales. Es un llamamiento a los valores fundamentales que nos unen: derechos del hombre, democracia y Estado de Derecho, pero también respeto a las minorías, integración, diversidad cultural y diálogo, y también un desarrollo económico que sea un desarrollo compartido. Estos son los valores que el Consejo de Europa defiende desde siempre y promueve en el respeto del Estado de Derecho, pero también con una visión europea de un continente que está también abierto a la diversidad cultural. El sábado pasado el Papa recibió a los médicos, enfermeros voluntarios y patrocinadores de Médicos con África. Nos habla de ello Bárbara Castelli. Trabajar en la última frontera de los sistemas sanitarios, donde los pobres están excluidos incluso de los servicios más esenciales y primarios, es el escenario de intervención de los voluntarios de Médicos con África, CUAN, Colegio Universitario de Aspirantes a Médicos Misioneros, recibidos el pasado 7 de mayo en el Vaticano. El Papa los recibió con gratitud, recordando que la salud no es solo un bien de consumo, sino un derecho universal. La salud, sobre todo la de base, es de hecho negada en distintas partes del mundo y muchas regiones de África. No es derecho para todos, sino que más bien es todavía un privilegio para pocos, los que pueden permitírsela. Operativa desde hace 65 años gracias a la generosa iniciativa del médico misionero Francesco Canova, la ONG está hoy al lado de los pobres en Uganda, Tanzania, Mozambique, Etiopía, Angola, Sur Sudán, Sierra Leona, con especial atención a las madres y a los niños, a los enfermos de VIH-Sida y tuberculosis, a los impedidos. El pontífice recordó, además del fundador, también al historiador, director de Luigi Mazzucato, recalcando la importancia de ser médicos con África y no para África. La caridad de Cristo sigue siendo una urgencia para nosotros los médicos con África, y tenemos el deber de mantenerla viva sin tener miedo a denunciarla a los cuatro vientos. En las huellas de estos grandes testigos de una misionariedad de proximidad y evangélicamente fundada, llevad adelante con valentía vuestra obra, patentizando una iglesia que no es una superclínica para VIPs, sino, sobre todo, un hospital de campo. Médicos con África, CUAN, es la primera ONG en el campo sanitario reconocida en Italia y la mayor organización italiana para la promoción y el cuidado de la salud en las poblaciones africanas. Todos los que cursan especialidad tienen el derecho a poder decidir pasar unos meses fuera de su sede. Después hay quien va a América y quien va a África. Ir a un centro súper especializado en los Estados Unidos o en Londres no me interesa al 100%. Puedo darte 1000 razones por las que he elegido ir a África. En realidad, tengo desde siempre atracción por África. Da sempre che ho un'attrazione verso l'Africa. Si hemos de hablar de las cosas que discutirías, las hay. No la primera semana, pero siempre las hay. Cada día me pongo a prueba con lo que sucede, las dificultades para hacerlo todo, por el esfuerzo que se exige cada día, un esfuerzo físico e intelectual. Sí, me pongo a prueba todos los días, pero en realidad vine para eso. Per cui sì, sono sempre messa alla prova, però in realtà sono venuta qua per questo. Cuando un niño sale adelante, tengo un caso que recuerdo en particular, un niño de 1,2 kg, 1,3 kg, al que di por muerto por lo menos 3 veces. 3 veces me dije, quién sabe si mañana lo encuentro. Y después el pequeño sale adelante. Esto te da una energía dentro que es increíble. Me doy cuenta de que estoy bien cuando quisiera estar en ningún otro lugar. Aquí soy feliz.
estoy serena. Cioè, sono serena. Es difícil, es contradictorio, pero te llena. Al final, si lo pones todo en los dos platos de la balanza, vuelves. Dormi. El miércoles el Papa dedicó la catequesis de la audiencia general al tema del Padre Misericordioso, comentando la parábola que habla de un padre y dos hijos, uno que se aleja y el otro que se queda. El pontífice explicó que la lógica de los dos extraña a Jesús, la transforma el amor del Padre, cuya misericordia es desbordante e incondicional. En cualquier situación de la vida, explicó, pasando sobre todo por las que han tomado opciones equivocadas y no consiguen mirar hacia el futuro, no tengo que olvidar que soy hijo de un Padre que me ama y espera mi regreso. Nuestra condición de hijos de Dios es fruto del amor del corazón del Padre. No depende de nuestros méritos o de nuestras acciones, y por eso nadie nos la puede quitar, ni siquiera el diablo. La innovación tecnológica es el corazón del acuerdo firmado entre la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede y HD Forum Italia, asociación sin ánimo de lucro que tiene el objetivo de promover el conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías audiovisuales. El acuerdo presentado y firmado por el prefecto del organismo vaticano, Monseñor Dario Vigano, y el presidente de HD Italia, Benito Malino Mari, se concretará, entre otras cosas, en la promoción conjunta de la tradicional conferencia anual de la HDFI prevista para el 6 y 7 de octubre en el Centro de los Medios San Pío X. Un acto titulado Pasajes, Comunicación y Tecnología más allá de las fronteras, que convoca a exponentes autorizados de la comunidad tecnológica mundial en el ámbito del debate centrado entre los modelos de producción y en las más recientes soluciones técnico-científicas en el tema de la difusión y recepción de la señal televisiva. El 6 de mayo por la tarde, 23 reclutas de la Guardia Suiza Pontificia prestaron solemne juramento en el patio de San Dámaso, en el Vaticano, en presencia del sustituto de la Secretaría de Estado, el arzobispo Angelo Becciu. En su discurso, el comandante Christoph Graf presentó el arma más eficaz que existe en el mercado y que hizo llegar a la Guardia un generoso donante, el Combat Rosary, el rosario para el combate, porque dijo: es importante que reencontremos la vida en la oración. Es hermoso ver a jóvenes como nosotros que dedican algunos años de su vida a la Iglesia y al sucesor de Pedro, dijo el Papa, cuando recibió a los nuevos reclutas y a sus familiares al día siguiente. Es una ocasión única para crecer en la fe, para experimentar la universalidad de la Iglesia, para vivir una experiencia de fraternidad. El pan partido en Santa Marta. Un reportaje preparado por Alessandro Di Bossolo. Dos años de homilías del Papa Francisco en Santa Marta, desde abril de 2014 a enero de 2016, comentadas por el especialista en medios de comunicación Giampiero Gamaleri, para leer la palabra de Jesús con los ojos y el corazón del pontífice, venido desde la otra parte del mundo. Este pequeño tesoro está en el libro Pensamientos para el Año Santo, publicado por la Librería Editorial Vaticana, que recoge las reflexiones del autor en su sección del semanario Mi Papa. Hablamos con él de la eficacia comunicativa de las homilías de Francisco y del lenguaje que utiliza a partir del pan y de la palabra a las 7 de la mañana. Del Papa conocemos sus gestos y nos impactan, son tan inmediatos, tan profundos, pero quizás conocemos un poco menos las palabras, y conocer más las palabras no hace daño. Tiene elementos periodísticos tan fuertes que a veces me ocurre que yo no tengo que simplificar lo que es ya muy sencillo y mucho más eficaz de lo que yo mismo diría. Por ejemplo, cuando habló de los cristianos murciélagos, esos cristianos siempre siniestros, siempre tristes, siempre que el cristianismo es alegría.
y escribió también una encíclica sobre eso. Así el lenguaje del Papa es un lenguaje que se comprende por todos. La primera homilía publicada el 4 de abril de 2014 permite al autor hacer luz sobre un pequeño misterio. Habló el Papa de un eclesiástico perseguido por la misma Iglesia, y todos se preguntaban quién sería, porque no dijo el nombre. Telefoné también al padre Lombardi para obtener aclaraciones, y supe que no lo había aclarado. La interpretación más frecuente, sin embargo, era que el Papa hablaba de Rosmini, el famoso autor que habló de las 7 llagas de la Iglesia, que por lo demás se corresponde también un poquito con el duro discurso que dirigió a la curia. O sea, quizá era Rosmini, y que en este caso una profundización, una reflexión sobre las partes misteriosas de sus intervenciones es muy estimulante, aun desde el punto de vista estrictamente periodístico. Son pensamientos para el año santo, sugiere el título, porque en muchas homilías el Papa habla de la misericordia de Dios, aunque en todas se reflejan los problemas y las riquezas de la humanidad contemporánea y de la Iglesia. El tema más recurrente es el de la misericordia, que también se traduce en una expresión que utiliza muy frecuentemente. Yo diría que cada semana en las homilías: Dios te ama, Dios te conoce, Dios está cerca de ti, Dios te rescata, incluso en los momentos peores de tu vida, Dios te perdona. Incluso he llegado a decir que no solo te perdona, sino que se olvida de tus pecados, una expresión muy fuerte. También hay muchos otros elementos naturales, el de la pobreza, el de la corrupción, que atraviesan todos los ámbitos sin excluir ni siquiera la Iglesia, el del arribismo. Y también un tema muy recurrente es el del demonio. No porque él demonice ninguna situación, diría más bien que es una persona de una serenidad total, sino que es una presencia que no hay que olvidar, porque nosotros tampoco sabemos explicar muchas cosas. Muchos males que afligen a la sociedad no sabemos explicarlos, y probablemente derivan de una presencia antagonista a la de Dios y del bien. El autor defiende sus intervenciones solo como sugerencias de un sociólogo de la comunicación, que no tiene la pretensión de ser comentario, una ayuda para acercarse a una lectura que es fuente de enriquecimiento espiritual y cultural y que permite ponerse en contacto con una experiencia de vida profunda, la del Papa. Se expone en Roma, en la Academia de Rumanía, espléndidas fotografías del Monte Athos, corazón monástico de la Iglesia Ortodoxa. Nos guía en la visita Andrea Mazzucca. En equilibrio entre presente y pasado, suspendido sobre una tradición milenaria, el Monte Athos en griega está considerado todavía hoy como el corazón de la Iglesia Cristiana Ortodoxa, su principal centro monástico. Es un espacio sagrado, místico, casi no parece pertenecer a este mundo. Una península de 56 kilómetros de largo, atravesada únicamente por los silencios y los cantos de las comunidades monásticas. Es un lugar sin tiempo al que el fotógrafo griego Stratos Kalafatis ha querido ir como peregrino. Después de conquistar gradualmente la confianza de los monjes, tras haber aceptado su bendición y sus dones en calidad de huésped, estando un tiempo entre los monasterios de la Santa Montaña, obtuvo el permiso para inmortalizar sus rostros, realizando una galería de retratos extraordinarios. Naturaleza y espiritualidad se funden así en un sugestivo reportaje fotográfico que hasta el 22 de mayo en Roma anima las salas de exposiciones de la Academia de Rumanía con la exposición de Athos, los colores de la fe. La salvaje belleza del paisaje, las luces y las sombras de las construcciones monásticas, la riqueza interior y la pobreza ascética de los protagonistas de las instantáneas de Kalafatis ofrecen al público una narración inédita del Monte Athos. Viajando a lo largo de la península, el autor del reportaje fotográfico se dedicó 5 años a su exploración y al conocimiento de los hombres que la habitan. Consiguió a través de su objetivo iluminar la esencia de este lugar con una mirada más espiritual que estética. El Monte Athos, con sus 20 monasterios, necesita tiempo para ser desvelado, con pocos los peregrinos a los que cada año le es permitido visitarlo. Kalafatis nos ofrece así una oportunidad única, una peregrinación fotográfica que foto a foto, acercándose con respecto al alma más profunda del monasterio cristiano ortodoxo, llega al corazón del público, llenándolo con los colores de una tradición espiritual milenaria.